Ok, perfecto. Bien, les decía entonces, hoy día vamos a empezar con todo lo que corresponde ya a transferencia de calor y vamos a ir rápidamente a unos conceptos importantes. Primero, definir que el calor es una forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro, ¿no? Y esta transferencia de calor se da por una diferencia de temperaturas, siempre de la zona más caliente hacia la zona más fría. Hay tres formas de poder transferir el el calor es a través de conducción, convección y radiación. Nosotros vamos a enfocarnos inicialmente en todo lo que es conducción, la conducción del calor, que como les decía, requiere una diferencia de temperatura. Esa conducción de calor nos vamos a enfocar inicialmente hoy día, si no da tiempo, entramos a la segunda parte, hoy día a paredes simples, a paredes compuestas, cañerías simples y cañerías compuestas. ¿Ya? Muy bien, entonces la conducción es una transferencia de energía, ¿no? Que se hace, como les comentaba, de la zona más caliente hacia la más fría. Si bien es cierto que se puede dar tanto en sólidos, líquidos y gaseosos, pero es mucho más práctico, por lo menos para nosotros, nuestra área, en la materia, lo vamos a enfocar más a la transferencia entre sólidos, la transferencia por conducción por los sólidos. Muy bien. La conducción nos dice que es el proceso a partir del cual el calor se propaga debido a una agitación térmica de las moléculas, que hay un desplazamiento entre ellas. Y esa transferencia de calor que viene desde la temperatura mayor hacia la menor, llega un momento que esa transferencia se vuelve estable, se vuelve estacionaria. Y es ahí donde nosotros entonces empezamos a realizar nuestro análisis, por lo menos en todo este capítulo, vamos a analizar la transferencia de calor en un sistema totalmente estacionario, ¿sí? De la zona más caliente siempre hacia la más fría. Ok, hay un criterio bastante importante que es la conductividad térmica de un material, ¿no? Que se la define como la razón de la transferencia de calor a través de un espesor unitario del material. Eso obviamente por un diferencial de temperatura. El hecho de que un compuesto tenga elevada conductividad térmica, ¿no? Nos indica que es un buen conductor del calor y viceversa. Si hay una baja conductividad térmica, indica que es un mal conductor de calor que más bien lo podemos utilizar como un aislante. Aquí tenemos una tabla que nos muestra algunas conductividades. Fíjense, está dado en BTU, pulgadas sobre pies, hora, grados Fahrenheit, por un lado, y por otro lado en kilocalorías, metros, segundos, grados Celsius. Para diversos materiales para los cuales se tiene su conductividad térmica. Bien. ¿Para qué llamamos la rapidez o razón de la conducción de calor? ¿No? Y entonces, esa razón de la conducción es siempre proporcional a la diferencia de temperatura que atraviesa a través de esa capa plana y obviamente al área de transferencia de calor. El área de transferencia de calor la llamamos al área que está siendo sometida a la mayor temperatura, pero que al mismo tiempo es inversamente proporcional al espesor de la capa. Por ejemplo, habíamos dicho que la razón de conducción de calor es el área por el diferencial de temperaturas, por el espesor de la capa por donde va a haber la transferencia de calor. Si el área en realidad es la zona que recibe todo el calor, ¿sí? Y que va a tener una temperatura inicial y una temperatura final en el proceso de transferencia de calor. Y hay un espesor de esa capa, ¿no? Esta es la relación, es la ley de Fourier, que vamos a utilizar para determinar el calor de la conducción. Hay, acá tenemos la conductividad térmica, el área que es sometida, ¿no? Que es sometida al calor, el delta X es el espesor y el diferencial de temperatura. ¿Sí? Este signo negativo lo vamos a analizar enseguida qué significa. Tenemos la constante de proporcionalidad, lo que llamamos la constante de la conductividad térmica. ¿Sí? Bien, ahora
Muy bien, como les comentaba, el calor se transfiere de la mayor temperatura hacia la zona más fría o de menor temperatura. Esta ley la vamos a conocer, les mencionaba hace un momento, como la ley de Fourier de la conducción del calor, y sobre la cual nos vamos a basar en todo este tema de conducción de calor por conducción. El gradiente de temperatura, pues el diferencial de temperatura sobre el espesor o el diferencial de X, ¿no? Es el espesor por el cual se transfiere el calor. Muy bien. Este signo negativo que les comentaba, el signo negativo, ¿sí? Va un poquito para contrarrestar el siguiente efecto. Fíjense que este delta X o un diferencial de X, cuando se aplica un diferencial de X, fíjense esta figura acá al lado derecho, aquí donde está el cursor, aquí existe la fuente de calor y el calor se va transfiriendo a través de la zona de mayor temperatura hacia la menor temperatura, ¿no? La idea es que el calor llegue a un momento que es estacionario. ¿Qué quiere decir? Que el grado de transferencia de calor, de flujo de calor, se vuelve estacionario, se vuelve estable. De manera que en cualquier punto del cuerpo, el calor es exactamente el mismo, ¿no? El grado de transferencia de calor. Pero bien, entonces siempre que nosotros aplicamos un diferencial o un delta, también si lo quieren expresar así, siempre decimos estado 2 menos estado 1, ¿cierto? Estado 2 menos estado 1. Y el estado 2 siempre va a ser una temperatura menor al estado 1. Por lo tanto, este delta T no va a dar, este delta T no va a dar negativo. Entonces, este negativo nos va a ayudar a que el calor se lo obtenga positivo. ¿Sí? Indica la dirección del calor. Ahora, también podríamos eliminar este signo negativo trabajando directamente en dirección al calor. Es decir, si el calor transfiere desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, entonces acá esta será el temperatura 1 y esta temperatura 2. Es decir, mayor temperatura, menor temperatura, este delta T nos daría positivo, en ese caso no habría necesidad del signo. ¿Ya? El análisis de esta formulita lo vamos en la siguiente diapositiva. Y acá tenemos una gráfica, esta es una pared sencilla, ¿sí? Hay un delta X, que es el espesor de la capa. Tenemos la temperatura 1 de la zona más caliente. Ni siquiera no hay necesidad de saber de qué lado a qué lado la transferencia de calor. Simplemente sabiendo dónde está la mayor temperatura, el flujo de calor siempre va a ser de la zona más caliente hacia la zona más fría. Entonces va a haber una transferencia de calor, ¿sí? Ahora, eso puede, que obviamente no necesariamente se refleja en la temperatura. Si la temperatura va a ir bajando, 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 ¿no? Entonces acá tenemos dos puntos, fíjense. Tenemos este calor en este punto, en la pared, y tenemos este calor en este punto. Acá lo llamamos T1 y acá lo llamamos T2, ¿no? Va a haber un momento que esa transferencia de calor es estable, le decía, de manera que este calor que vamos a calcular va a ser exactamente el mismo que lo calculemos en cualquier punto de la trayectoria de ese flujo de calor, ¿no? Entonces, obviamente, el T1, la temperatura de la fuente caliente, pues siempre va a ser mayor a la temperatura de la zona fría. Es lógico. Al aplicar esta ley, la que comentamos hace un momento, fíjense, dice T2 menos T1. T2 es la zona fría, si la temperatura en T2 va a ser mucho menor, va a ser menor en todo caso a la temperatura T1. Esta relación nos sale negativo y con este signo obtenemos un calor positivo, porque estamos. Ahora, también lo podemos expresar de esta manera, les decía. Y tal vez sea mucho más práctico, para que no nos compliquemos con las cuestiones de los signos, utilizar esta ecuación roja. Pero de aquí, nosotros vamos a ir alternando, en algunos ejercicios usaremos la primera, en la otra usaremos la segunda, un poquito para que se acostumbre, pero esta fórmula, la segunda, fíjense, dice temperatura 1 menos temperatura 2, es decir, se ha colocado la temperatura en función a la dirección del flujo. ¿Qué quiere decir? El flujo de calor viene así, pasa por temperatura 1 primero y luego llega al punto de temperatura 2. Entonces, T1 menos T2. Pero esta diferencia, este delta, va a ser positivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. Esto va a dar un signo positivo. Eso automáticamente ya no tiene sentido colocar este signo negativo. O si ustedes quieren, matemáticamente sería introducir este signo negativo dentro del paréntesis, si ustedes quieren llamarlo así, pero bueno, esa es la explicación de esto. Bien, acá arriba no nos olvidemos que K es la conducción térmica, área es el área de transferencia de calor, delta X, que nosotros vamos a usar mucho delta X, o la letra E también, que es el espesor. Incluso en unas partes a veces trabajamos con L de longitud,
¿ya? La longitud de transferencia de calor. Ok. Aquí justamente lo que les comentaba, lo que significa cada uno de los factores. Por aquí vamos a hablar de un factor que lo llamamos la resistencia térmica. Esa resistencia térmica es la oposición que hace el cuerpo a que se transfiere el calor, ¿sí? Y aquí es igual al delta X por esa misma conductividad térmica por el área. Si ustedes se dan cuenta, este factor de delta X sobre K por A es este de acá, en forma invertida, ¿no? De manera que pudiéramos decir también que el calor es igual a este diferencial de temperatura directamente sobre la resistencia térmica, donde la resistencia térmica, vuelvo a repetir, es igual al delta X sobre la conductividad por área, que es el factor que está acá, ¿sí? Entonces, esta resistencia, repito, la resistencia que tiene el cuerpo en permitir la transferencia de calor. Ok, perfecto. Bueno, a ver, vamos tratando de hacer un pequeño ejercicio. Diremos, a ver, dice, una cara de una placa de cobre de 3 centímetros de espesor, ya esta placa tiene 3 centímetros de espesor, se mantiene a 400 grados Celsius la una, bastante caliente, y la otra a 100 grados Celsius. Entonces hay una cara, esta de la superior, vamos a suponer que está a 400, y la cara inferior está a 100 grados Celsius. Muy bien. La pregunta es cuánto calor se transfiere a través de esta placa. Y además nos da el coeficiente de conductividad térmica del cobre, que es 370 watts sobre metros grados Celsius. Ahora, la transferencia de calor, ¿de qué lado a qué lado se da? Obviamente hemos dicho de la zona más caliente ante la mayor temperatura. Entonces la fuente de calor está a este lado, en la gráfica sería en la parte superior, que está a 400 grados Celsius. Y si hay una transferencia de calor hacia la otra zona de atrás, la cual llega a 100 grados Celsius, la superficie de la placa. Entonces, si usamos esta fórmula, fíjense, con el signo negativo, tendría que ser este delta X, ¿cómo lo colocaríamos? 100 grados Celsius menos, es decir, temperatura 2 menos temperatura 1, ¿no? La temperatura 1 es el punto de partida y donde llega la temperatura 2 sería 100 menos 400. 100 menos 400. Obviamente da negativo, le decía, esa diferencia, ¿no? Bien, esta conductividad térmica nos dice que es 370 watts sobre metro grado Celsius. El delta X, que es el espesor de la capa donde hay la transferencia de calor, ¿sí? Es 3 centímetros, que corresponde a 0.03 metros, ¿sí? No me da mayor información el ejercicio respecto a, pues ya sabemos que es una figura rectangular, pero en cuanto a la base o el ancho para poder calcular toda esta área de calcular el área de transferencia de calor, no me da ese dato. Entonces, ¿qué hago? Voy a calcular el área, la voy a pasar a dividir. Entonces y lo que voy a generar en realidad, ¿qué cosa es? Es la transferencia de calor por unidad de área. Entonces, como no sé no sé las dimensiones de la transferencia de calor, estas unidades están previstas para que me den sobre metro cuadrado. Entonces, realizando las operaciones, encuentro que la transferencia de calor por unidad de área va a ser igual a 3.700.000 watts por cada metro cuadrado. El calor está dado, por si acaso tal vez me olvidé decirles, está en watts, es una de sus medidas en watts, ¿sí? ¿No? Pero aquí hemos calculado esa transferencia de calor por unidad de área, por cada metro cuadrado. De manera que en cualquier momento tenemos las dimensiones de la placa, pues calculamos su área y pues reemplazamos y encontramos el calor total que es transferido de la placa. Como repito, como no conocemos las dimensiones, pues calculamos el calor por unidad de área, es decir, por metro cuadrado de área que tenga esta placa. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bien. Y sabemos que un kilowatt pues tiene 1000 watts, ¿no? Lo llevamos kilowatt metro cuadrado. Perfecto. Ahí lo dejo un ratito para que lo miren. ¿Tienen alguna duda? Bien, vamos a otro ejercicio a ver. Dice, muy bien,
Una pared plana grande, no me acuerdo si le he hecho gráfica, creo que no le hice gráfica. Una pared plana grande tiene un espesor de 0,35 metros. Una de sus superficies, uno de los lados, está a una temperatura de 35 grados Celsius, mientras que la otra la tenemos a 115 grados Celsius. Ya estamos viendo cuál es la zona fría y la zona caliente. Únicamente se dispone de dos valores de la conductividad térmica del material del cual está hecho la pared. Se sabe, por ejemplo, que esa pared tiene una conductividad térmica de 26 watts sobre metro grados Kelvin cuando a 0 grados Celsius es la conductividad térmica de esa pared, y cuando esa pared está a 115 grados Celsius, su conductividad térmica es 32 watts metro grados Kelvin. Entonces vemos entonces que la conductividad también depende un poquito de la temperatura, aunque no es mucho lo que varía, pero depende de la temperatura. La pregunta es la siguiente. Determine el flujo térmico, es decir, que determinemos el calor que atraviesa esa pared, suponiendo que la conductividad térmica tiene una variación lineal con la temperatura. Y nosotros estamos trabajando con las temperaturas de 35 grados Celsius para una pared y 115 grados Celsius para otra pared. Necesitamos trabajar con un único valor de conductividad. Entonces podemos calcular un promedio entre estas dos temperaturas extremas de la pared de 35 y 115, sumamos y dividimos entre 2, para que la conductividad térmica que utilicemos sea la promedio, es decir, sea a 75 grados Celsius. Entonces necesitamos tener la conductividad térmica a 75 grados Celsius. El enunciado nos dice lo siguiente, que a 115 grados Celsius tiene esta conductividad, ¿sí? Y que a 35 grados Celsius hay esta conductividad. Muy bien, nosotros requerimos a 75 grados Celsius. Yo les pregunto, chicos, a ver, ¿cómo calculamos la temperatura a 75 grados Celsius sabiendo que esta variación de conductividades térmicas es lineal? ¿Qué me dicen? ¿Qué debemos utilizar para poder calcular la conductividad térmica a 75 grados Celsius, teniendo las conductividades térmicas a dos temperaturas diferentes? Hay que, ¿qué? Vamos pues chicos, ¿cómo calculamos? A ver, vamos. Veo que hay varios auxiliares acá. Y le da una miradita a quienes están. Tenemos que interpolar, pues chicos, ¿cierto? Tenemos que interpolar. Interpolando, a ver, interpólenme por favor. Es un pequeño cálculo en la máquina. Eric, lo veo a Eric por ahí, Pierola, Reina, Luz Gabriela. ¿Están? Belén. A ver, Gabriela Delgadillo sabe cómo interpolar esto. Le voy a llamar lista, chicos. Que no esté, es que se están quedando callados o es que no están escuchando. Gabriela Kawasiri está. Ya. Jennifer Contreras. Jennifer Contreras. La última oportunidad la eliminó Jennifer Contreras. Nada. Chao.
Gabriela, ay, creo que ya la llamé a Gabriela, ¿no? Kawasiri. Gabriela Delgadillo. Presente, ingeniero. Gabriela Domínguez. Gabriela Domínguez. Gabriela Domínguez. Chao. Eric Cabrera. Eric Cabrera. Presente, ingeniero. Estaba eliminado. Presente. Ya estaba antes del ok, me ha hecho levantar mi dedo. Diva Gil. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Aquí me estoy olvidando. Daniela Mamani. Presente. Moisés Mamani. Estoy acá, ingeniero, presente. Ok. Clarita Núñez. Clarita Núñez. Clarita Núñez. Chao. Reina Pirebla. Presente. Arnaldo Rojas. Presente, ingeniero. Ronald Yucra. Ronald Yucra. Ronald Yucra. Presente, ingeniero, presente. ¿Dónde me quedé? Sánchez Noelia. Sánchez Noelia. Sánchez Noelia. Nada, chao. Geraldine Serrate. Presente, ingeniero. Rodrigo Cejas. Presente, ingeniero. Severiche Dolores. Presente. Torloya. Belén. Presente, Inge. Bueno, ok. Sisi Vargas. Presente, ingeniero. Cintia Yampara, perdón. Presente, ingeniero. Alejandra Silvestre. Ok, perfecto. Seguimos. ¿Ya? A ver, chicos, el que no quiera pasar clase, yo ya decía, no va a haber lista, pero creo que después yo ya hasta estoy decidiendo tal vez ya no pasar en las clases grabadas. Creo que yo mismo me estoy perjudicando con eso. Ah, bien, chicos, a ver, acá lo que queremos es interpolar. Interpolemos, pues, es decir, a esta altura no vamos a aprender a interpolar. Interpolamos, ustedes conocen la fórmula de interpolación, el x cuadrado, x2 menos x1 sobre y2 menos y1 igual a x menos x1, todo sobre y menos y1, esto dice la fórmula de interpolación. Nada más, su calculadora interpola directamente. Siendo esa interpolación es de 30,5. Si hemos interpolado linealmente estos valores y obtenemos una conductividad térmica de 30,5 watts sobre metro grado Celsius. Bien, eso lo hemos hecho ¿por qué motivo? Porque nos dan dos datos de conductividad a diferentes temperaturas, ¿no? Necesitamos trabajar uno. Entonces trabajaremos, lo más acertado es trabajar con la temperatura media, entonces, de las dos zonas, de las dos temperaturas extremas que se conocen, de la zona caliente y la zona fría. Bien, ya tenemos el valor de la conductividad térmica. Acá tenemos la fórmula. Este delta X se vuelve espesor. Fíjense que el enunciado nos da un espesor de 0,35 metros. Estamos trabajando temperatura 2 menos temperatura 1, es decir, temperatura final, que sería la zona fría menos la zona caliente. Esto nos va a dar negativo, por eso le damos el signo negativo. Y sobre área también, porque el enunciado no nos da mayor información del área. Entonces vamos a encontrar en realidad la transferencia o el flujo de calor por unidad de área.
Reemplazando acá la conductividad térmica, las dos temperaturas, ¿no? Sobre el espesor, encontramos que la conductividad térmica por unidad de área, es decir, por metro cuadrado de transferencia de calor, es 6.971,5 watts. ¿Ya? Esa es la transferencia de calor que hay por cada metro cuadrado de pared. Por cada metro cuadrado de pared. No nos dan las dimensiones de la pared. Si nos dieran las dimensiones de la pared, nos dirán, esta pared tiene 5 metros de ancho y 2 de alto, 5 por 2 son 10 metros cuadrados. Entonces aquí en área reemplazáramos los 10 metros cuadrados, que al final se simplificaría con este metro cuadrado de acá, ¿cierto? Nos daría watts. Entonces ahí estaríamos obteniendo todo el calor, todo el flujo o transferencia de calor por toda la pared. Pero como no tenemos ese dato de área o de las dimensiones del área de transferencia, que en esta primera parte va a ser generalmente rectangular o cuadrada, porque vamos a trabajar con paredes primero. En ese caso, si tuviéramos esa área, directamente encontramos el calor total que se transfiere por esa pared de esas dimensiones. Como no hay esas dimensiones, entonces lo que calculamos es este flujo de calor por unidad de área, ¿sí? Por cada metro cuadrado que tenga de pared. Bien, vamos a este otro ejercicio. A medida que vamos avanzando, estamos aumentándole el nivel de dificultad, ¿ya? Fíjense, el bloque de la siguiente figura separa dos zonas, una de temperatura 30 grados Celsius y la otra que está a una temperatura de menos 12 grados Celsius. Este bloque tiene unas dimensiones, dice, fíjense, tiene unas dimensiones de A de 5 metros y de B de 2 metros. Y además tiene un espesor acá de 40 centímetros, ¿no? Entonces, el calor viene ¿de dónde? De la zona más caliente hacia la zona más fría, ¿no? Entonces, este TH que tenemos acá sería para nosotros la temperatura 1. Por ahí pasa el calor y traspasa la pared a la zona más fría, que sería la temperatura 2. Esa sería la dirección del calor, ¿no? Perfecto, de fórmula, la temperatura de 30 grados Celsius sería la temperatura 1 y este menos 12 grados Celsius sería la temperatura 2. Nos da las dimensiones de la pared y además nos da el espesor. Si a través de este bloque nos dice pasan 2100 joules por segundo, fíjense en este caso, ya nos está dando la información de la transferencia de calor, nos está dando el calor transferido, solo que no nos está dando en unidades de julio sobre segundo, ¿sí? Ustedes saben que ¿no? ¿Y qué nos piden calcular? La conductividad térmica de este material. Nos piden que calculemos la conductividad térmica. Bien. El área es lado por lado, si fuera cuadrado, o base por ancho, que sería A por B, ¿no? 5 por 2, efectivamente 10 metros cuadrados. Nos da un espesor de 40 centímetros, que lo llevamos a metros, 0,4 metros. Y nos da el calor, nos dice de 2100 joules sobre segundo. Nos da en unidades de julio sobre segundo. Muy bien, perfecto. En la fórmula, entonces, reemplazando, fíjense, el calor lo nos están dando. Acá está. Aquí estamos despejando la conductividad térmica. Y estamos trabajando con el signo negativo, significa que estamos trabajando de la zona más, la zona 2, la zona final, temperatura 2, que dijimos que sería menos 12, y la temperatura 1, que sería 30, ¿no? Entonces, reemplazamos, aquí este metro se va a ir con este metro, esto nos queda. Voy a subir esta foto para arriba, y ahí. Esto también. Ok. Nos da la conductividad térmica en 2 joules sobre segundo metro grados Celsius. Ese sería el valor de la conductividad térmica, de este material. Que no sabemos qué material es. ¿Ya? Ya tengo, permítanme, chicos. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Está bien? Ok, vamos a seguir. Veamos este otro caso. Dice, durante el invierno, la superficie interior y exterior de una ventana de vidrio
de 0,5 centímetros de espesor y de un tamaño de 2 por 2 metros, bueno, es medio cuadrado, ¿no? Aquí lo he hecho medio rectangular, pero bueno. Están a 10 grados Celsius y 3 grados Celsius respectivamente. Nos dan la conductividad térmica del vidrio, 0,78 watts sobre metro grado Celsius. ¿Qué nos pide? Que determinemos la cantidad de calor en kilojoules a través de él durante un periodo de 5 horas. ¿Sí? A ver, acá el delta X es el espesor, que sería 0,5 centímetros. Muy bien. El área nos dice que tiene base por ancho de 2 por 2, sería 4 metros cuadrados. La transferencia de calor, 0,78 watts metros sobre grados Celsius. Nosotros sabemos que el watts es igual a julio sobre segundo, entonces ya lo vamos llevando a julio sobre segundo, ¿sí? Porque nos está pidiendo en kilojoules, nos pide, ¿no? Luego pero la conductividad la tenemos en joules, simplemente. Bien, tenemos la fórmula. Recuerden, temperatura 2 sería 3 grados Celsius, porque la transferencia se viene de la temperatura de 10 grados Celsius hacia la zona que está a 3 grados Celsius. Entonces, 3 grados Celsius menos 10 grados Celsius. Colocamos la conductividad térmica, el área, que es 4 metros cuadrados, el espesor, que es 0.005 metros, ¿sí? Y bueno, resolviendo todo esto, este metro con este metro cuadrado se ve con este grado Celsius, nos queda joule sobre segundo, ¿no? Ese es el calor que se transfiere. Bien, bueno, aquí en realidad nos está pidiendo en kilojoules, ¿no? Acá tal vez no hemos olvidado llevarlo a kilojoules. De todas maneras, sería un kilojoule tiene 1000 joules. Entonces estaríamos hablando que en kilojoules sería 4,3, ¿no? 4,4 redondeando, si quieren el calor en kilojoules. Bien, pero dice que lo hagamos durante un periodo de 5 horas. Entonces, seguramente al final vamos a transferir ya el calor en 5 horas. Si este calor es el transferido, fíjense la cantidad de joule que se transfiere por segundo. Como nos piden 5 horas, entonces multiplicamos por 5 horas. Pero hagamos la conversión para poder simplificar unidades. Entonces diremos, una hora, sabemos que tiene 3600 segundos, ¿no? Una hora 60 minutos y un minuto 60 segundos, 3600 segundos. Entonces, bueno, acá segundo con segundo se va, hora con hora se va, y tenemos todo el calor transferido durante ese periodo de tiempo requerido. Ahora ahí sí ya podemos llevarlo a kilojoules, ya es la transferencia de calor en kilojoules definitivo, ¿no? Un kilojoule tiene 1000 joules, entonces la transferencia de calor transferido a través de esa ventana durante 5 horas, estamos hablando de 78.624 kilojoules de calor que se transfiere por esa ventana durante 5 horas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Ok. Sigamos. Acá tenemos otro ejercicio. Bien. A ver, dice, el techo de una casa es calentada eléctricamente. El techo. Él tiene unas dimensiones de 5 metros de largo y 7 metros de ancho, el techo de esa casa. Y además 0,45 metros de espesor. Y está hecho de una capa plana de concreto. Y la conductividad térmica de ese material, de ese concreto del cual está elaborado el techo, tiene una conductividad térmica de 0,86 watts sobre metro sobre segundo. Las temperaturas interior y exterior están a 15 y 4 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, en el interior, dice, está a 15 grados Celsius y en el exterior está a 4 grados Celsius. Entonces, la transferencia de calor se da desde adentro hacia afuera. Bueno, durante un periodo de 8 horas, nos dice. ¿Qué nos pide? La razón, el flujo de pérdida de calor a través del techo. Primero. Segundo, nos pide también cuánto nos cuesta ese costo de pérdida de calor, sabiendo que el costo de la electricidad es $0,07 por cada kilowatts hora.
Bien. Nos vamos colocando los datos. Acá tenemos la conductividad térmica, ¿sí? Del material. Tenemos el espesor, 0,45 metros. Tenemos el área, que era 5 por 7, nos dice el enunciado, 35 metros cuadrados es el área de todo el techo, el área que estamos analizando para la transferencia de calor. ¿Tienes la fórmula? Vamos reemplazando entonces la conductividad térmica es 0,86 watts metros sobre grados Celsius. La variación de temperatura, la temperatura más fría, temperatura 2 que es 4 grados Celsius, menos la temperatura más caliente, en todo caso, 15 grados Celsius. El espesor de esa pared, o del techo, en todo caso, es 0,45 metros. Ese techo tiene un área de 35 metros cuadrados. Bueno, resolviendo esto, encontramos que el calor transferido, la tengo por favor. Ok, entonces acá tenemos el calor que se transfiere a través de ese techo, ¿sí? En kilowatts, 0,74 redondeando kilowatts. Bien, pero esa transferencia de calor lo vamos a hacer durante un periodo de 8 horas. Entonces multiplicamos ese calor por 8 horas, y tenemos 5,88 kilowatts hora, que es la pérdida de energía que se tiene. Bien, vamos yendo al inciso B. Yendo al inciso B, ¿qué nos dice? Encontremos el costo de esa pérdida de calor. Dice que el costo es $0,07 por cada kilowatt hora. Los kilowatt hora que se pierde de energía, acá habíamos dicho que era 5,88, nos dan como dato que ese costo es por cada kilowatt hora es $0,07, ¿no? Pues hacemos la relación y encontramos que en ese lapso hay una pérdida en ese lapso de 8 horas, ¿no? Hay una pérdida de $0,412. Eso es lo que se está perdiendo en función al costo de la energía eléctrica, que es la que genera la variación de temperatura y obviamente genera el calor interno que es transferido por el techo por el techo superior hacia afuera. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, chicos? No, Inge, se entiende. Bien. Ok, gracias. Vamos a seguir. Bien. Este es el último ejercicio de esta partecita de pared simple. Aparentemente todavía muy fácil esta partecita. Todavía no diremos que se complica, pero es que ya hace un mayor análisis cuando vamos incorporando ya algunas paredes. Bien. A ver, veamos esto. Una barra de cobre, dice, de 2 centímetros de diámetro exterior. Aquí la estamos mirando lateralmente. ¿Ya? Aquí le hemos hecho un corte al medio, pero en realidad así es una barra, es una cañería, y no es que estemos entrando a cañería, sino que el flujo de calor se da en esta dirección. Entonces en la parte inferior tiene otro metal. Una barra de cobre de 2 centímetros de diámetro exterior tiene en su interior un núcleo de acero de 1 centímetro de diámetro. Así. Esta vista que le estoy encerrando acá es como si estuviéramos mirando de este lado donde dice 100 grados Celsius. ¿Ya? Esa es la vista. Esta barra tiene una longitud, dice, de 1 metro. 1 metro de longitud. Perfecto. Uno de sus extremos está en contacto con agua en ebullición. Es decir, esta zona de acá tiene una temperatura de 100 grados Celsius. Mientras que el otro extremo está en contacto con hielo en fusión. Es decir, a 100 grados Celsius. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Si el conjunto se encuentra aislada del exterior, ¿cuál será el flujo total de calor que pasa por la barra? Y el porcentaje transportado de calor también por cada uno de los materiales, cobre y acero. Y nos da además las conductividades térmicas tanto para el cobre como para el acero. ¿Ya? Entonces, fíjense, el calor se va a transferir de esta manera. Nos dice que esta área intermedia tiene 1 centímetro. Y también nos ha dicho que todo el ancho tiene 2. De hecho, entonces, esta parte superior tiene medio centímetro y este tiene medio centímetro. En otras palabras, todo el cobre completo también tiene 1 centímetro.
También tiene 1 centímetro, ¿no? Entonces el calor se va a transferir de esta zona caliente hacia esta zona fría. Hacia esta zona fría. Solo que el calor total que se va a transferir, escúcheme bien esta partecita, ya en el siguiente capítulo vamos a hacer las deducciones bien de las fórmulas, para que se entienda bien esto, pero vamos ya mentalizándonos un poquito. El calor total que se va a transferir de acá de la zona caliente hacia la zona fría va a pasar, se va a distribuir, en otras palabras, por esta zona del cobre, por esta zona del acero y por esta zona del cobre. Entonces, voy a suponer por un momento porque habíamos dicho que el calor se mantiene constante. Una vez que todo el sistema toma un estado estacionario, la transferencia de calor es estable, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el calor en cualquier punto, el flujo de calor es el mismo. Lo que varía un poquito es, obviamente, la temperatura, pero el calor sigue siendo el mismo. El flujo de calor sigue siendo el mismo. Entonces, ese flujo total que se va a transferir, aquí se ve y que transfiere a través de toda la pared, se va a ver dividido, porque son materiales diferentes, va a pasar un poco por el cobre, un poco por el acero y un poco por este cobre. Al final se transfiere ese calor y llega a esta otra zona que sigue siendo el mismo flujo de calor de este lado. Pero independientemente de eso, ese calor total que se va a transferir se va a dividir en 2 partes. Una va a pasar por el acero y otra va a pasar por el cobre. El cobre en sus 2 zonas. Esa división que les estoy diciendo no significa una división mitad. Eso va a depender mucho, recuerden lo que hemos dicho, de la conductividad térmica del material, mientras la transferencia de calor es diferente de un material a otro, depende mucho de la resistencia que tenga ese material y que eso se ve reflejado en el coeficiente de conductividad térmica que habíamos comentado, que a mayor conductividad térmica, más fácil la transferencia de calor, a menor conductividad térmica se dificulta esa transferencia de calor. Los aislantes, por ejemplo, que justamente la función es evitar la transferencia de calor, mantener el calor allá adentro, tienen conductividades térmicas relativamente bajas. Bien, entonces, podemos decir lo siguiente, vamos a hacer 2 cálculos de calor aquí, uno que pasa por el acero y otro que pasa por el cobre. La sumatoria de ambos nos da el calor total, ¿cierto? Bien. A ver, entonces lo que les comentaba, ese calor total va a ser igual al calor del cobre más el calor que se transfiere en el acero. ¿Sí? Bien, vamos calculando los dos por separado. Primero, pero vamos a necesitar en el uso de las fórmulas de transferencia de calor, recuerden que vamos a necesitar las áreas. Entonces vamos calculando áreas. ¿Por qué estamos usando el área de una circunferencia acá? Para el área. Porque hace rato en los ejercicios anteriores decíamos base por altura, largo por ancho o lado por lado. Porque aquí justamente este sector, si bien es una vista perpendicular, esta es la vista frontal, ¿no? Entonces necesitamos calcular el área, en este caso del acero, de esta zona celestita, entonces su área es una circunferencia, ¿no? Por ahí es una barra circular. Entonces, por eso usamos entonces la fórmula de área para una circunferencia. Y diámetro al cuadrado. Ese diámetro no es el enunciado que es, para haber dicho que es 1 centímetro, ¿no? Acá está. 1 centímetro. Encontramos el área del acero en centímetros cuadrados. Por un momento. ¿Ya? Hagamos lo mismo con el cobre. Por el cobre, el área del cobre, fíjense, aquí sería igual el área. Si bien el cobre es todo esto que está medio naranjita, que sería una circunferencia, pero obviamente a toda esa área total hay que quitarle esta parte central que corresponde al acero, para encontrar solamente de este anillo el área, ¿no? El área total de esta circunferencia, que es el cobre, menos el área del acero, para que no dé el área del cobre que corresponde al anillo. Entonces, área total, que ya la tenemos. Bueno, hay que calcular el área total, pero no, sería el área total de esto. Todo el círculo mayor, que sería el área total, tiene un diámetro de 2 centímetros, hemos dicho, ¿no? Reemplazamos menos el área del acero, que es de la zona celeste, encontramos el área del cobre, también en centímetros cuadrados. ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿Por qué estamos calculando el área de esta manera? ¿Sí?
Seguimos entonces. Ya, vámonos a la fórmula de la transferencia de calor. Vamos a hacerlo para el acero inicialmente. La conductividad térmica del acero, el área del acero que tenemos acá, que es 0,78 centímetros cuadrados, la variación de la temperatura 2 menos temperatura 1. Temperatura 2 es 0 grados Celsius y temperatura 1 es 100 grados Celsius. Reemplazando, el espesor habíamos dicho que era 1 metro, centímetro. Reemplazando, ya. Fíjense que el área la habíamos dado en centímetros cuadrados, un poquito a propósito. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica nos la dieron en centímetros, ¿no? Entonces, si lo hubiéramos llevado a metros, aquí tendríamos que volver a transformarlo a centímetros para poder simplificar. Centímetro con centímetro, centímetro cuadrado. Bien, y obtenemos, y además que la conductividad de estos elementos, en este caso del acero y también del cobre, nos lo están dando en calorías sobre centímetros segundo grados Celsius. ¿Ya? Bien, aquí obtenemos el calor que se transfiere por el acero, ¿no? Pero claro, nos lo están dando en calorías sobre segundo. De esta manera aquí les he puesto una relación para que la tengan. Un watt es igual a 859,85 calorías hora. ¿Ya? Bien, entonces hagamos lo mismo para el cobre. Ahora, entonces vamos reemplazando la conductividad térmica del cobre que nos dan. Perfecto. El área del cobre que se lo ha calculado. El diferencial de temperatura, 2 menos 1, que sería 0 menos 100. Fíjense, ¿por qué va el signo negativo? Porque las temperaturas las estamos anotando en sentido contrario a la transferencia de calor. Cuando anotamos las temperaturas en función a la dirección de la transferencia de calor, no necesitamos colocar el signo negativo. A ver, aquí les voy a explicar qué quiero decir. Cuando digo en sentido de la transferencia de calor, el calor está viniendo, si ven acá el cursor, fíjense, viene así, viene de acá, de este puntito hacia allá. Y si viene de este puntito hacia allá, como le digo, entonces si nosotros colocáramos temperatura 1 menos temperatura 2 aquí, porque estamos anotando las temperaturas en dirección al flujo de calor, entonces no habría necesidad de colocar signo negativo. Pero nosotros estamos colocando acá las temperaturas en sentido contrario a la transferencia de calor. Mientras que el calor va de izquierda a derecha, nosotros estamos anotando las temperaturas 2 menos la 1, en sentido contrario. Por eso que va el signo negativo. ¿Ya? Entonces, es para que se vayan acostumbrando. Yo en lo personal prefiero anotarla en dirección de izquierda a derecha, en dirección de la transferencia de calor. Es más fácil, siempre olvido decir uno negativo. Pero hay mucha costumbre de usarlo así que he intentado hacer combinar algunos ejercicios. ¿Ya? Ok. Vamos a ver. Ya, me detuve acá. Hacemos los cálculos necesarios y vamos a encontrar el calor que recorre el cobre. Fíjense que por un lado tenemos ya el calor que recorre el acero y el calor que recorre por el cobre. La sumatoria de ambos que nos da todo el calor que se transfiere por esta barra. Bueno, nosotros también me pide el porcentaje, recuerden que se transfiere por cada sustancia. Bien, entonces ya teníamos los calores transferidos por el cobre y por el acero, que se los calculó hace un momentito, la sumatoria de ambos, ¿no? En calorías sobre segundo, nos genera el calor total en esa unidad de calorías sobre segundo. La podemos dejar ahí. Si ustedes quisieran tenerla en watts, ¿qué habría que hacer? Estos segundos, pues llevarlo a horas y luego usar esta relación para poder transformarlo a watts, que generalmente estamos acostumbrados a expresarlo en watts. ¿De acuerdo? Por eso lo estoy dejando así. Nos piden encontrar los porcentajes de transferencia de calor. Entonces, el porcentaje de transferencia de calor por el cobre será el calor transferido por el cobre sobre el calor total por 100, ¿no? Aquí tenemos el calor total, acá tenemos el calor del cobre, porque se transfiere por el cobre. Encontramos que el calor se transfiere por el cobre. Fíjense una cosita acá, que las zonas aparentemente son muy similares, ¿no? En cuanto al área, aunque esta es externa, sí. El 95% de todo el calor se está transfiriendo por el cobre. ¿Sí? Y en el caso del acero, que sería el calor que se transfiere por el acero, que es mucho menor, fíjense, que el del cobre, sobre el calor total por 100. Entonces, y el calor que se transfiere por el acero es del 4%, 4 y fracción en por ciento del calor que se transfiere por el acero. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Está claro? ¿Sí?
Se entendió bien, ingeniero. Está clarísimo. Ya. Vamos a hacer una pequeña introducción al de dos paredes. En realidad es... déjenme abrir el documento un ratingo, lo estoy buscando, aquí está. Ya. O sea, nosotros hemos empezado con lo sencillito un poquito, ¿no? Sí, quiero decirle con una parte introductoria de la transferencia que se da en una sola pared, etcétera. Pero ahora, cuando empezamos a trabajar con paredes, tienen varios materiales, por eso le decimos paredes compuestas, ¿no? En esta gráfica se ve, por ejemplo, tenemos dos materiales, la temperatura más caliente es que es 24 grados Celsius, el calor se va a transferir de derecha a izquierda en este caso, y adentro está a menos 20 grados Celsius, ¿no? Hay dos paredes, una es concreto y una es corcho, ¿no? Eh, en países como Estados Unidos, donde las temperaturas son muy bajas, se acostumbra a veces poner un material adicional en época de mucho frío, justamente para evitar la transferencia de calor, que el calor calientito que está ahí dentro del ambiente cerrado, ya sea por una estufa, por algo, o por una chimenea que hay adentro, genera calor al ambiente, ese calor se va perdiendo a través de las paredes. Entonces, la intención es colocar un material adicional, aislante, que evite la transferencia de calor, ¿no? Entonces, y ¿cuáles son los materiales que pueden funcionar como aislantes? Pues todos aquellos cuya conductividad térmica sea baja. Evita que el calor se transfiera, que vea, mientras menos transferencia de calor vea, obviamente esta zona se mantiene más caliente, no hay una baja de temperatura, ¿ya? Bien, a ver, aquí tenemos un esquema de tres paredes. Fíjense, esto lo vamos a analizar bien porque ya los ejercicios se vuelven un poquito largos en esta parte y si esto se le entiende bien, no hay ningún problema con los ejercicios, ¿ya? Bien, tenemos tres paredes, A, B, C. Obviamente cada uno de ellos tiene un determinado espesor. Cada uno tiene un espesor diferente. Esta sería la zona caliente, temperatura 1. Esta sería la zona fría, temperatura 4. ¿Por qué 4? Sucede, bueno, esta temperatura 1 por si acaso tal vez la gráfica que está un poquito separada de la temperatura, pero está en este punto justo donde estoy analizando, fíjense. Ahí la temperatura 1 y esta temperatura 4 es aquí, ahí. No es afuera del aire. Eso ya estaríamos entrando a otro tipo de calor, que es el que nos toca después, el convección. Nosotros estamos analizando las temperaturas directamente de paredes. Entonces, esta temperatura 1 es la que corresponde a este puntito de acá. No es la temperatura ambiente de acá, porque ese es otro tipo de calor ya. Y esta temperatura 4 es la que está en este puntito, en la pared también. Ahí. Y acá, y en esta zona es verdad, habrá otra temperatura diferente, pero eso se lo analiza por otro tipo de calor. Es el calor por convección ya. Bien, entonces, pero entonces, como hay interfaces aquí, ¿qué quiere decir interfase? Donde un material o la pared se une con la otra, en este punto hay una interfase, hay una temperatura 2, y acá la otra interfase entre la pared B y la pared C, hay otra interfase, temperatura 3. El flujo de calor que se transfiere a través de estas paredes es estable y es estacionario, es decir, que el calor es el mismo en cualquier punto. Una vez que empieza a ver la transferencia de calor, entonces se vuelve estacionario, el calor es estable. Cada una de estas paredes tiene una resistencia, lo que hablábamos hace un momento, una resistencia a esa transferencia de calor. Esa resistencia a esa transferencia, ¿de qué depende? Depende de la constante conductividad térmica que hemos dicho por un lado, pero también depende del espesor, ¿cierto? Porque no es lo mismo que una pared sea delgadita o que sea súper gruesa. Entonces, el espesor también y el área también ayuda a generar una resistencia a esa transferencia de calor. Entonces, cada una de estas paredes tiene una determinada resistencia. La pared A tiene una resistencia, la pared B tiene una resistencia y la pared C tendrá otra resistencia. Que depende, les estoy diciendo, del espesor, depende de la conductividad térmica de cada material y depende también del área de transferencia. En este caso, las tres paredes tienen la misma área de transferencia.
No se guíen del tamaño que están viendo ustedes aquí en la pantalla. Ese es el espesor, el espesor. El área sería, si miran el cursor, por favor, esta es el área. El área, porque el calor viene de izquierda. A esta pared no le está llegando de frente el calor. Si le llegara de frente el calor, estas tienen áreas diferentes. Pero aquí el calor le está llegando de un costado de la izquierda. Entonces, esta área que recibe el calor, esta pared acá, es exactamente la misma para los tres materiales. Por lo tanto, los tres materiales tienen la misma área, ¿cierto? Ahora, el espesor, cada una de ellas tiene diferente. Acá está, hemos dicho, delta XA, delta XB, delta XC. El espesor sí es diferente. No sé si quieren preguntar algo de esta gráfica, chicos. ¿Se entiende? Bien. Entonces yo debo aclarar aquí lo siguiente para que no se me vayan confundiendo. Nosotros estamos analizando a través de la conducción la transferencia de calor de la temperatura 1 a la 4. Esta temperatura 1 es la temperatura de pared. Esta temperatura 4 es la temperatura de pared. Esto pudiera ser una casa elaborada con tres tipos de materiales, las paredes, tres paredes, muy común en países muy fríos por el tema de la temperatura. Y obviamente acá afuera habría una temperatura externa, podemos llamar, si queremos que sea como era la más caliente de adentro, la interna, y acá podría ser la externa, ¿no? El aire libre. Entonces, aparte de esta temperatura T4, en ese caso habría una temperatura ambiental de aquí y una externa y una temperatura ambiental interna, aparte de la T1 y de la T4. Pero ya esa transferencia de calor ya no se da por conducción, se da por convección, que es el siguiente tipo de calor que vamos a analizar más adelante. Entonces nosotros estamos enfocándonos solamente en conducción. Entonces solamente podemos analizar estas paredes. Ahí nomás podemos ver esta pared interna y esta pared externa. En capítulo posterior analizamos convección, hacemos mezclas de conducción con convección, después hacemos el calor de radiación, hacemos mezclas también de los diferentes tipos de calor. Entonces, todo este capítulo entero que vamos a ver es solamente conducción. Ya, un poquito para que se entienda. Muy bien. Entonces, el flujo de calor se puede obtener de la siguiente manera. Yo le había dicho que el calor se mantiene constante. Entonces, podemos calcular el calor que hay aquí en esta pared A, que va a ser igual a, ya tenemos la fórmula, ¿no? La conductividad de este material A por el área, el diferencial de temperatura. Estamos usando en sentido contrario al flujo de calor, estamos usando un signo negativo. Como el calor viene así de izquierda hacia derecha, estamos usando T2 menos T1, inversamente, por eso va el signo negativo. Y si analizamos el calor en el material B, igual su conductividad, su área y su espesor. Y hemos colocado temperatura 3 menos temperatura 2, en sentido contrario a la transferencia de calor. Y lo mismo hemos hecho para el material C, su constante, su coeficiente de transmisión de calor, de conductividad térmica, quiero decir, el área y el espesor. Y T4 menos T3. T4 menos T3, en sentido contrario a la transferencia de calor, por eso cada uno lleva signo negativo. Fíjense que todo lo hemos igualado. ¿Por qué? Porque ya en estado estacionario, el calor es el mismo en cualquier punto, en cualquiera de las paredes. Entonces el flujo de calor en A es exactamente el mismo flujo de calor en B y es el mismo flujo de calor en C. Por lo tanto, igualamos los tres. Ahora aquí elimino los signos negativos. Para eliminar estos signos negativos, ¿qué hago? Invierto las temperaturas o no me complico la existencia, como decíamos hace rato, y coloco las temperaturas en dirección de la transferencia de calor. ¿Ya? Aquí he querido combinar ambas cosas. Entonces, el material A, el calor viene de izquierda a derecha. Entonces, he colocado T1 menos T2, fíjense muy bien. En B, T2 menos T3, ok. Y en C, T3 menos T4. Es decir, en dirección del sentido del calor, pues ya no coloco los signos negativos. Bien, aquí estas constantes y las áreas en cada uno de los tres lo he pasado a dividir al denominador. Lo mismo, ¿no? Extremos con extremos, medio con medio, llegamos a lo mismo. Bien. Pero este delta X, es decir, que es el espesor, dividido entre la constante de conducción térmica y el área para cada uno de los materiales, eso lo habíamos visto hace rato en la anterior diapositiva, que lo llamamos resistencia. Acá está la resistencia. Esta resistencia a la conducción del calor depende, habíamos dicho, del espesor de la pared, por un lado, de su conductividad térmica de ese material y obviamente también del área de transferencia de calor. Entonces, esto en realidad es resistencia, lo que hemos colocado aquí. Ahí están las resistencias.
De la pared A, pared B, pared C. Y el calor, bueno, esta es la fórmula. Y de aquí nace una fórmula global para calcular el calor. Esta fórmula, no sé si hacerlo ahora ya, en la siguiente diapositiva vamos a hacer la deducción completa de esta fórmula. ¿Ya? Fíjense que podemos calcular el calor total, tomando en cuenta la temperatura 1 está directamente, fíjense, de repente va a haber situaciones donde es la temperatura 2, la temperatura 3, no tenemos esos datos. Claro que se lo puede calcular, pero se lo puede calcular sabiendo el calor, sí. ¿No? Entonces, directamente nosotros podemos decir temperatura 1, la 2 extrema, menos temperatura 4, sobre la sumatoria de todas las resistencias. ¿Cuáles son las resistencias que tenemos? Estos datos sí los tenemos. Esta es la fórmula general para paredes compuestas. ¿Sí? Para paredes compuestas. Pero son, hay harto tiempo, como está una media horita. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a entrar ahorita entonces, si no me equivoco, nos toca, bueno, aquí lo he puesto en rojo, la resistencia, ¿ya? Ya sea que la quieran expresar de esa manera o de esta manera, podemos llamarla la fórmula general para la transferencia de calor, flujo de calor en paredes compuestas. Bien. Chicos, voy a hacerme un cafecito, mi garganta quedó, ¿ya? Voy a hacerme un cafecito, vuelvo enseguida. Y terminamos con estas dos diapositivas, no se preocupen. Sería importante que atiendan bien estas dos diapositivas porque vamos a hacer la deducción de esa fórmula para que se entienda bien por qué se hace y eso le va a permitir cuando les toque resolver los ejercicios entenderlos mucho mejor. 2 minutos, por favor. Bien, yo ya volví. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Bien, a ver, aquí exageré un poquito con las paredes, con el afán de analizar la fórmula en un caso bien completo. Fíjense, son en realidad bueno, empecemos a contar del lado derecho, de la transferencia de calor de derecha a izquierda en este caso. Una pared, 2, 3, 4, 5. La pared 1 es un único material, fíjense. La pared 2 tiene 2 materiales. La pared 3 es un único material. La pared 4 está formado por 3 materiales diferentes. Y esta otra pared es un único material. ¿Ok? Ahora, si analizamos las áreas de transferencia de calor, el calor viene de derecha hacia izquierda. Entonces, este material 1 tiene un área, que es el área 1, esta zona de acá, ¿cierto? Esta que está medio blanca, donde le he puesto área 1. Esa es su área de transferencia de calor de este material. De este material 2, y que obviamente, perdón, y que este material 1 tiene su propia resistencia, obviamente. La resistencia a la transferencia de calor. Esta otra zona sería el área 2, porque el calor solamente le llega en esta área 2. Y este material, pues tiene también una respectiva resistencia a la transferencia de calor. En la parte inferior hay otro material que tiene otra área, el área 3, ¿no? Aquí es el área de transferencia de calor y tiene una resistencia a esa transferencia de calor, ¿cierto? Obviamente, el área 2 más área 3, pues nos daría área 1, ¿no? Este otro material que está conformado por un único material tiene una área 4. Todo esto completo, área 4. Ese sería su transferencia. El calor, repito, viene de derecha hacia izquierda. Esta sería el área 4. Aquí cada uno de
estas zonas son tres materiales diferentes, cada una tiene su respectiva área de transferencia de calor y cada una también tiene su respectiva resistencia a esa transferencia de calor. Y por último tenemos este otro material, que esta área 8 sería en realidad todo su área de transferencia de calor para ese material y que tiene también su respectiva resistencia a la transferencia de calor. Bien. Respecto a la temperatura, aquí sería nuestro punto de partida, vamos a llamar temperatura 1. Hay una temperatura de interfase aquí, en toda esta pared, para los materiales. Y la temperatura 2, acá tenemos la temperatura 3, muy bien. Acá tenemos la temperatura 4. Y aquí tenemos la temperatura 5 y la temperatura 6, la temperatura de la pared externa. 6. Con 6 datos de temperatura. Por un lado. Ahora, los espesores. Este material 1 tiene un espesor, lo vamos a llamar espesor 1. Estos dos materiales en realidad tienen el mismo espesor, ¿no? Entonces le pondremos espesor para 2 y para 3. ¿Sí? El espesor tanto para este material 2 como para este material 3. Este material 4 tiene un determinado espesor, el espesor 4 lo vamos a llamar. Estos tres materiales los tres tienen el mismo espesor, ¿no? Que es la medida frontal, el espesor de la pared. Recuerden que la pared la estamos mirando de un lado, ¿no? La transferencia de calor viene de acá. Entonces, le vamos a llamar espesor para la pared 5, 6 y 7. Y esta pared única tiene un espesor que lo vamos a llamar espesor 8. Y el calor se transmite por conducción de esta zona más caliente hacia esta zona más fría, y la temperatura de la pared interna, donde está la fuente de calor, la vamos a llamar temperatura 1, y la externa, temperatura 6. Generalmente, en este tipo de ejercicio, ¿qué es lo que se pide? Se pide calcular la transferencia de calor que existe a través de todas estas paredes, ¿no? Si hacemos uso de la fórmula anterior, voy para atrás un ratito, en realidad para calcular el flujo de calor, si bien es cierto que necesitamos las áreas de todas las paredes, sus conductividades térmicas de todas las paredes, los espesores de todas las paredes, pero solo sería necesario conocer las dos temperaturas extremas para poder calcular el calor. Entonces, en este caso, bastaría con conocer la temperatura 1 y la temperatura 6, y obviamente el área, las conductividades térmicas, los espesores de todos los materiales para poder utilizar la fórmula global y calcular el flujo de calor. Ya teniendo el flujo de calor, ya podemos partir de eso, empezar a calcular las temperaturas de interfase que hay entre material y material. Algo importante recalcar antes de seguir es que esta temperatura 2, por ejemplo, esta temperatura 2 es la misma en toda la pared que conforma estos dos materiales. Aquí también, fíjense, esta temperatura 4 es la misma temperatura 4 para todos los materiales, para los tres materiales, ¿sí? La temperatura es constante. Ahora, el flujo de calor, una vez que se vuelve estacionario el sistema, habíamos dicho que el flujo de calor es el mismo en cualquier punto de las paredes. Entonces, viene el calor que traspasa el curso acá. Viene el calor esta parte quiero que me la entiendan bien. Viene el calor y en realidad va a ir traspasando el calor en series. Aquí hablamos mucho de si están en serie o están en paralela a las paredes. Viene en series. Pero una vez que pasa la pared 1, ingresa a la pared 2 y 3 al mismo tiempo, el calor se divide ahí, porque estas dos paredes ya están en paralelo. Una parte se va por la pared, esta pared 2, y una parte del calor se va por la pared 3. Después otra vez se une y sigue el mismo calor en esta pared 4, única. Acá se vuelve a dividir en 3 otra vez, porque estas tres paredes están en paralelo, se divide el calor y otra vez se une para un solo valor, para mantener el valor de calor, de flujo de calor, ¿no? Entonces el calor en cualquier punto es el mismo. Ahora, como que hay paredes diferentes, paredes separadas, bueno, se divide, pero la sumatoria en ese punto vertical va a ser igual, va a ser la sumatoria de este calor más este, el calor total que está fluyendo y que es constante una vez que el sistema es estacionario en cualquier punto de punto de análisis. ¿Ya? ¿Alguna consultita, chicos? ¿Se entiende eso? Bien, entonces vamos a ver, vamos a desarrollar la fórmula entonces. Ok.
Bien, esta es la fórmula global que conocemos y que, bueno, la estamos usando la que no tiene signo negativo. Es decir, vamos a usar la que está en función a la dirección de transferencia de calor. Muy bien. Este delta X o diferencial de X, digamos que es el espesor, ¿está bien? Y habíamos dicho que esta era la formulita para la resistencia que tiene cada uno de los materiales. El espesor sobre la constante de transferencia de calor por área. Muy bien. ¿No? Y que entonces, por lo tanto, el calor va a ser igual al delta X sobre la resistencia. Bien, esta es la fórmula global para este sistema de calor. Y es la fórmula que vamos a deducir enseguida. Hemos dicho, necesitamos las temperaturas extremas. En función a la dirección del calor, sería la temperatura 1 menos la temperatura 6 por sobre una resistencia equivalente, es decir, la resistencia global quiere decir, tomando en cuenta todas las resistencias. La vamos a llamar, por no llamar resistencia total, bueno, se la conoce más como resistencia equivalente. Tomando en cuenta, porque en este caso son varias paredes que tenemos, entonces hay una resistencia global, ¿no? Bien, en serie, ¿a qué llamamos en serie? El calor viene transferido de esta manera, así, de derecha hacia izquierda, ¿no? Pasa por esta pared, pasa por estas otras paredes, por estas otras, por esta otra y por esta. Así viene, el calor viene en serie. Cuando el calor viene así en serie, no estamos analizando calor que venga de derecha a izquierda y que al mismo tiempo venga de arriba hacia abajo. Todo así en serie. Lo que les comentaba, el calor es el mismo en cualquier punto que tomemos. El calor es el mismo. El calor que hay aquí, en esta pared, el flujo de calor en esa pared, el mismo flujo de calor en cualquier punto. Cuando el calor viene así en serie, el diferencial de temperatura, porque fíjense, esta pared tiene un diferencial de temperatura. ¿Cuál es? Temperatura 1 menos temperatura 2. Esta pared, este sector de acá, ya sea el material 2 o ya sea el material 3, ambas tienen un diferencial de temperatura. Temperatura 2, temperatura 3. Lo mismo sucede para el material 4. Estos tres materiales tienen un diferencial de temperatura. Las tres tienen de temperatura 4 menos temperatura 5. Entonces, en este análisis de transferencia de calor en serie, así, los diferenciales de temperatura o las diferencias de temperatura se suman. ¿Ya? Las resistencias también se suman. Entonces, para encontrar esa resistencia equivalente, cuando estamos hablando así en sistema en serie, digo en serie porque este material 2 y 3 ahorita lo estamos tomando como si fuera uno solo. Este 5, 6 y 7 lo estamos tomando en cuenta como si fuera uno solo. Entonces, la resistencia total o la resistencia equivalente en ese caso sería la sumatoria de todas las resistencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora en paralelo, ¿dónde tenemos en paralelo? Ahora sí desglosemos. Si bien hemos dicho que en serie se suman las resistencias, ¿no? En otras palabras, volvamos para atrás un ratito. Quiero que quede claro esto. La resistencia en uno es esta de acá. La resistencia en esta zona, acá tenemos dos resistencias. Vamos a tener que hacer una operación adicional para encontrar la resistencia que represente a esta zona que está conformado por dos materiales. Acá tenemos esta resistencia única, no hay problema. Y aquí tendremos nuevamente que encontrar una resistencia que represente a esta zona que está conformado por tres paredes. Y aquí tenemos la otra resistencia. Tendremos que sumar esta resistencia, no diremos promedio, pero esta resistencia equivalente, llamémosla así también, de esta zona, 2, 3, resistencia equivalente entre estos tres materiales, 4, 5 resistencias. ¿No? Esas 5 así están en serie. Pero ahora, en paralelo, porque en realidad, ahora sí ya desglosemos estas dos paredes acá. Esta pared de acá está conformada por dos materiales. El calor viene de derecha hacia izquierda. Entonces aquí se abre para repartir el calor por el lado del material 2 y repartir el calor por el material 3. Entonces entre el material 2 y el material 3, en función a la transferencia de calor, están estos en paralelo. Estos dos están en paralelo. Acá sucede lo mismo. El material 5, el material 6 y el material 7 entre sí están en paralelos. El calor viene de derecha hacia izquierda y acá tiene que dividirse por tres, como si fuera un circuito. Se tiene que dividir el material en estas tres zonas y otra vez se une acá. Entonces, si bien es cierto que todo el bloque completo está en serie con los demás bloques, pero dentro de él, estos tres materiales se encuentran en paralelo. Entonces, ¿cómo funciona el calor, las temperaturas y
y la resistencia en esta zona, porque debemos encontrar una sola resistencia para esta zona que está conformada por 3 materiales, y también debemos encontrar una sola resistencia para esta otra zona que está conformado por 2 materiales. Pero cuando está en paralelo, los calores se suman. Es decir, yo les decía hace un momento, viene el calor total a esta pared y se tiene que dividir entre 3 y acá otra vez se vuelve a unir. Entonces, estos 3 calores se deben sumar y va a ser igual al calor en cualquier punto. Las temperaturas son las mismas. Es decir, en este punto, los 3 materiales tienen temperatura 4 y los 3 materiales tienen temperatura 5. ¿Cierto? Entonces, el diferencial de temperatura para los 3 materiales que están en paralelo, estoy hablando de estos 3 materiales que están en paralelo, las temperaturas T4 y T5 es la misma para los 3. Y lo mismo sucede para estas otras zonas que tiene 2 materiales, donde ambos tienen una temperatura 2 aquí y tienen una temperatura 3 en este punto. ¿Sí? Y cuando están en paralelo, para poder encontrar una única resistencia, ya sea para esta zona que está conformado por 2 materiales, o ya sea para esta zona que está conformado por 3 materiales, nos dice lo siguiente, que 1 sobre la resistencia de toda esa zona, ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre la resistencia de un material, más 1 sobre la resistencia del otro material, más 1 sobre la resistencia del otro material, y así sucesivamente, dependiendo si hubieran aquí más zonas, ¿no? Más áreas separadas, más materiales, ¿ya? Bien, entonces, eso en forma general. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Concentrémonos en esta zona primero, ¿no? Porque lo que queremos encontrar nosotros aquí es la temperatura 1 y la temperatura 6 la tenemos, ¿está bien? Lo que queremos encontrar es ese R equivalente, pero ese R equivalente nos va a generar algunos cuestionamientos que debemos ahorita analizar. El calor que se transfiere, aquí le he puesto calor 2,3, sería el calor en esta zona, Dijimos que el calor se divide, ¿no? Entonces ese calor 2,3, que va a ser el calor que pasa por esta zona, va a ser igual al calor que pasa por la zona 2 más el calor que pasa por la zona 3. Dijimos que el calor se divide, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo mismo acá. El calor que llega a esta pared, que está conformado por estos 3 materiales, y que el calor se divide entre estos 3 materiales, 5, 6 y 7, ese calor que pasa por la zona 5, 6, 7, para que se entienda que estamos tomando en cuenta los 3 materiales, es igual al calor que pasa por la zona 5, al calor que pasa por la zona 6 y el calor que pasa por la zona 7. La resistencia, vamos con esta, hay 2 resistencias, habíamos dicho acá la formulita, fíjense como que tanto el área 2 como el área 3 están en paralelo, ¿no ves? Entonces, 1 sobre la resistencia de la zona 2,3, vamos a llamar a toda esta, la vamos a llamar la zona 2,3, y que está conformado por 2 materiales, el material 2 y el material 3. Entonces, 1 sobre esa resistencia de esa zona va a ser igual a 1 sobre la resistencia en 2 más 1 sobre la resistencia en 3. Aquí sacamos común R2, R3, eso dividido entre R2 me da R3, esto dividido entre R3 me da R2. Ya, ok. Entonces, 1 sobre la resistencia R2, 3 va a ser igual a esto. Ya, pero lo que me interesa es la resistencia en sí. Entonces, esto lo puedo invertir, de manera en que encuentro que la resistencia de esta zona 2,3, va a ser igual a ¿qué? A la resistencia 2, de la resistencia solamente de este material, por la resistencia 3, la resistencia solo de este material, sobre resistencia 2 más resistencia 3. Y ustedes miran, pero ¿cómo encuentro la resistencia 2 y 3? Acá arribita está la fórmula, pues chicos. Tenemos el espesor, y ese dato lo tenemos, que es el mismo para los dos. La constante conductividad, que va a ser una constante diferente para cada material. Y el área. Bueno, en este caso parece que son del mismo tamaño, pero si no tendríamos que saber esta área aquí. Área 2, esta área aquí y esta área 3. Reemplazamos y tenemos las 2 resistencias. Y reemplazamos acá y tenemos la resistencia 2,3, es decir, la resistencia en esta zona. Ahora, la resistencia en esta otra zona que está conformado por 3 materiales. Entonces, la resistencia 5, 6, 7, es decir, la resistencia de toda esta zona 5, 6, 7, va a ser igual a 1 sobre la resistencia de cada uno de los materiales. Sacando común, tenemos esto, operando todo esto dividido entre R5 me da R6 y R7. Todo esto dividido entre R6 me da R5, R7. Todo esto dividido entre R7 me da R5, R6. Aquí esto invertimos y tenemos la resistencia de toda esta zona, de la zona 5, 6, 7. Toda esta expresión que está en función, fíjense, a las resistencias individuales de cada uno de los materiales que conforman esa pared. Bien, hemos calculado la resistencia de esta zona,
o hemos elaborado una formulita y hemos elaborado una formulita para encontrar la resistencia de esta otra zona conformado por 3 materiales. La resistencia 1, la resistencia 4 y la resistencia 8 no tiene mayores problemas, ¿no? Directamente usar su fórmula. Era aquí que está esta zona, esta pared que está conformado por 2 materiales en paralelo. Esta otra zona que está conformado por 3 materiales en paralelo también. Es la que nos causaba problemas y tenemos que elaborar una formulita que nos permita calcular la resistencia para esas 2 zonas. Después la 1, la 4 y la 8 directamente aplicamos su formulita. Acá está el espesor sobre la constante y el área de transferencia. Bien, entonces eso nos va a permitir calcular, entonces, la resistencia para cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo sería la resistencia 1? Sería el espesor 1, voy a bajar esta foto, aquí. Esta resistencia 1 sería, ¿qué necesitamos conocer? El espesor. El espesor es esto acá. ¿Cuánto mide esto? Este es el espesor, ¿cierto? Eso sobre la constante de conductividad y el área. El área sería el área de transferencia de calor, ¿cierto? Ojo, no tomar en cuenta la zona frontal. Esa zona frontal, la que estamos viendo de frente, ese es el espesor. El calor viene de derecha a izquierda. Aquí en esta pared donde llega el calor. En esta pared. Esa es el área que necesitamos. Eso para la resistencia 1. La resistencia 2 y 3 no la podemos calcular. Bueno, debemos calcularla juntas, ¿sí? Un equivalente. Esta resistencia 2, 3 la tenemos acá. Ya está acá la resistencia 2, 3. Tenemos ya la resistencia para esta zona. La siguiente zona sería esta, ¿no? La resistencia 2 para poder reemplazar aquí, esa sería esta formulita que comentamos hace un momento, y esta sería la formulita para encontrar la resistencia 3, que tendríamos que reemplazar aquí para encontrar la resistencia 2, 3. Muy bien. Luego la resistencia 4, que sería su espesor sobre la constante de conductividad térmica que tenga esta pared, este material, y su área de transferencia, que sería toda esta zona acá, ¿no? Después calculamos la resistencia 5 de esta zona, la 6, la 7. Usamos estas 3 de acá, una vez que encontremos sus valores, para poder reemplazar y encontrar la resistencia global de toda esta zona. De toda esta zona. Y por último, la resistencia 8 de esta zona de acá, ¿no? Sería su espesor, esta zona, el área de transferencia de calor, que sería esta parte de atrás, lado derecho, ¿no? Y obviamente por el área. Bueno, ese sería el área, ¿no? Y por la conductividad de ese material. Y con todas esas resistencias, entonces todas estas que tenemos acá, podemos encontrar esta resistencia equivalente. Pero fíjense una cosita, atiéndanme esta parte. Esta resistencia 1, con esta resistencia de la zona R2, R3, también la se encuentra como una sola, y la resistencia R4, y la resistencia R5, R6, R7 en una sola, con un solo bloque, y la resistencia 8, todas vienen en paralelo. Y cuando las resistencias están, en paralelo, quiere decir, vienen en serie. Y cuando todos están en serie, ¿qué sucede? Las resistencias se suman. Por lo tanto, nuestra resistencia equivalente, que va a ser igual a la resistencia 1, de esta pared 1, la resistencia combinada de 2 y 3, de toda esta zona, como si fuera una sola, más la resistencia 4, dice la fórmula, fíjense, más la resistencia combinada entre el material 5, 6 y 7, entra acá. ¿Y cómo calculamos esto? Aquí hemos elaborado una fórmula anteriormente. Y más la resistencia 8, la resistencia de esa pared. Con el cálculo de todas estas resistencias, entonces generamos nosotros nuestra resistencia equivalente. Ya tenemos la resistencia equivalente. Desde ahí sale esa resistencia equivalente. Bien, sigamos deduciendo. Eso por un lado. Por otro lado, chicos, el calor, habíamos dicho que es igual en cualquier punto. El calor que hay aquí en la zona R1 es el mismo calor combinado de la zona R2. Ese calor combinado de la zona R2, R3, ya sabemos que es la suma de ambos, ¿no? Es el mismo calor combinado de la zona R4, del calor 4 quiero decir, y es el mismo calor combinado de la zona 5, 6, 7. Y es el mismo calor de la zona R8. El calor se mantiene constante cuando ya el sistema se vuelve estacionario. Bien. Partiendo de ahí, entonces, el calor 1, ¿qué va a ser igual? Fíjense, vamos a tratar sin el signo negativo en dirección al flujo de calor, quiere decir, ¿no? El calor viene de derecha a izquierda. Recordemos que es temperatura sobre la resistencia. Ya hemos visto en la anterior diapositiva el cálculo de todas las resistencias. Entonces, el calor 1, ¿qué va a ser igual?
Temperatura 1 menos 2 en dirección a la diferencia de la transferencia de calor. Temperatura menos temperatura 2 sobre su resistencia. El calor 2, 3 aquí, ¿qué va a ser igual? A la temperatura 2 menos 3 sobre la resistencia combinada, porque ya hemos calculado la resistencia combinada de toda esta zona. Claro, si quisiéramos calcular los calores por separado, calor 2, calor 3, y sumamos y va a ser igual al calor 2, 3. Pero aquí directamente ya hemos calculado, hemos visto la fórmula para encontrar la resistencia combinada 2, 3, como si fuera un solo bloque, ¿no? Entonces, diferencial de temperatura 2 menos 3 sobre esa resistencia combinada 2, 3 que se calculó hace rato. Luego viene la zona 4, será la temperatura 3 menos 4 sobre la resistencia 4. Cuando llegamos a esta otra zona, el calor de toda esta zona combinada va a ser igual. Diferencial de temperatura en dirección del flujo de calor, temperatura 4 menos temperatura 5, sobre la resistencia combinada de esta zona formada por 3 paredes. Y eso más, y ahora el calor 8, que va a ser igual al diferencial de temperatura 5 menos 6 en dirección del flujo de calor sobre la resistencia 8. Bien, hemos calculado, hemos elaborado una formulita para el calor para cada una de estas 5 zonas, ¿no? Estos calores están en serie, bueno, así, de derecha a izquierda. Y quise acá que el calor es el mismo en cualquier punto. Entonces, con este calor 1, el 2, 3, el 4, el 5, 6, 7 y el 8, toman exactamente el mismo valor. El calor ya es un sistema estacionario, la transferencia, el flujo de calor es exactamente el mismo. Entonces, de aquí podemos nosotros empezar y despejemos la temperatura en cada una de estas fórmulas. A ver. En esta primera, esta resistencia 1 va a pasar a multiplicar al otro lado, ¿cierto? Va a quedar de esta manera. En esta siguiente fórmula, lo mismo, queda de esta manera. Estoy despejando las diferencias de temperaturas. Esta resistencia 4 pasa a multiplicar también. Esta resistencia 5, 6, 7 pasa a multiplicar. Esta resistencia 8 también pasa a multiplicar. Nos queda de esa manera. Bien, además habíamos dicho en la anterior diapositiva que cuando el sistema está en serie como en esto, las temperaturas se deben sumar. El diferencial de temperaturas representa la sumatoria de todos estos diferenciales de temperatura. Entonces podemos sumar aquí todas las temperaturas, como esto es igual a esto, todas las temperaturas las colocamos al lado izquierdo y todos los factores que estaban en el lado derecho los colocamos al lado derecho. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora fíjense aquí lo siguiente. Las temperaturas 2 ambas están con signos contrarios. Simplificamos. Las temperaturas 3 también con signos contrarios. Se simplifica. Las temperaturas 4 también. Las temperaturas 5 también. ¿Qué nos queda? Temperatura 1, que es la de este lado, fíjense, menos la temperatura 6, que es la de este lado. Aquí, ¿qué tenemos? La resistencia, está bien. Y tenemos los calores, pero recuerden que estos calores son iguales, ¿cierto? Todos toman el mismo valor. Entonces podemos directamente factorizar calor. Todos estos son iguales. Solamente calor. ¿Sí? Ahora aquí nos quedó resistencia 1 más resistencia 2, 3, más resistencia 4, más resistencia 5, 6, 7, más resistencia 8. Todo esto es lo que llamamos resistencia equivalente. Perdón, no sé qué fue lo que hice. Allá. Entonces, reemplazando acá toda esta resistencia equivalente en todo este paréntesis, decimos que ese diferencial de temperatura es igual al calor, al flujo de calor por la resistencia equivalente. Despejando calor, encontramos entonces, llegamos a la fórmula que habíamos mencionado en el anterior ejercicio, que cuando queramos resolver ejercicios de paredes compuestas, directamente tomamos en cuenta la temperatura 1, la temperatura 6, nos olvidamos de las temperaturas intermedias, a no ser que nos pida el enunciado, ya en función, ya teniendo este calor, pues como este calor es constante en cualquier punto, ya pudiéramos calcular las temperaturas por cada una de las paredes. Eso lo vamos a ver ya en el tema de ejercicio. Yo creo que la siguiente clase nomás. Bueno, y sobre el radio equivalente. Esta es la formulita global, entonces, que se utiliza para cuando nosotros trabajamos con paredes compuestas. Paredes que están en serie, obviamente, pero dentro de algunos bloques tenemos algunos paralelismos. ¿Sí? Aquí, pero si bien todo este bloque 2, 3 está en serie respecto al bloque 1 y el bloque 4, pero dentro de ellos hay un bloque 2 y un bloque 3, que entre ellos están en paralelo, pero que en conjunto están en serie con L1 y con L4, con la pared 1 y la pared 4.
¿Se entiende, chicos? ¿Sí?